Buenas tardes, arquitecto. Nosotros somos el grupo 1A. Nos tocó hablar sobre el estilo de Luis XV. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el contenido del y comenzamos con un texto histórico. Siguiente. Bueno, en contexto social, podemos ver que en esta época se sitúa en el absolutismo y por lo tanto la sociedad estamental se dividía por estamentos. En la pirámide social podemos ver que en primera línea está el rey, luego sigue el alto clero y el bajo clero, y la baja nobleza, ellos serían los privilegiados. En los no privilegiados podemos ver que sigue la burguesía y el ejército, los ciudadanos libres y los ciudadanos siervos. En el contexto social sí influenció en el mobiliario, debido a que las necesidades del rey hacían que esos mobiliarios tuvieran ya su propio estilo y ya más a pedidos del rey. Sí. Durante el contexto político, el rey de la época fue Luis XV. Su reino se dividió en tres etapas. La etapa de la regencia, donde Luis XV solamente tenía 5 años, por lo cual se encargó la regencia a Felipe de Orleans. Luego la etapa Rocalier, donde Luis XV ya fue nombrado rey. Sin embargo, él cedió lo que venía a ser el reino al cardenal Fleury, mientras él se dedicaba a lo que eran diversiones. Y en la etapa final, donde él toma el mando y el pueblo, descontento con su forma de gobernar, lo que hace es empezar la Revolución Francesa. En lo que refiere a la influencia en el mobiliario, Luis XV no estaba completamente interesado en asuntos políticos y por lo cual con su amante estaban influyendo mucho en la moda. Esto se puede ver en la primera imagen, como las vestimentas de las personas de la corte influenciaban mucho en lo que venía a ser el mobiliario, ya que utilizaban el mismo tipo de sedas, con los mismos ornamentos, los mismos motivos y entre otras características. Siguiente. Respecto a lo que es el ámbito religioso, bueno, predominaron en sí dos religiones, la que fue el catolicismo y los protestantes. Bueno, básicamente cuando Luis tenía 5 años, no podía gobernar, como ya se mencionó, entonces gobernó quien es el regente de Felipe II. Ese personaje no tenía interés por continuar con lo que son las protestas, entonces es ahí cuando Luis Enrique, quien fue el primer ministro, tomó el mando y promulgó una ley en el año 1724, y esta ley iba en contra de lo que son los protestantes. Bueno, después de esto ya los protestantes empezaron a menguar, ya que respecto a esta ley empezaron a ir a otros países y también a convertirse a lo que es el catolicismo. Bueno, respecto a lo que es la influencia con el mobiliario, se podría decir que no influenció en el ámbito histórico, pero de igual manera es bueno mencionar que predominó lo que es el púlpito, ¿no? En este caso, este mueble era utilizado para lo que son las prédicas, tanto de los católicos como de los protestantes. Siguiente. Respecto al contexto económico, Luis XV fue rey de Francia y Navarra entre los años 1715 y 1774. Los sucesos que influenciaron en la economía fue de primera mano que él heredó el trono a los 5 años. Es por eso que le confió el gobierno al cardenal Fleury, su antiguo precepto. Su indiferencia política y las derrotas militares hicieron que la popularidad del monarca descendiese bruscamente. Asimismo, en 1748 gana la batalla de Fontenoy de 1745 y devolvió a los Países Bajos austriacos. En contexto económico, influenció en Luis XV, se evidenció en el rechazo, desinterés por la política, y es más recordado por su contribución con la cultura y el arte. En el ornamento también, y a pesar de la guerra y las diferentes disputas que surgió el enfoque en detalles de ornamentación. Siguiente. En lo que vendría a ser la línea del tiempo, el estilo Luis XV se dio desde 1735 a 1765. En 1735 culmina el estilo de regencia.
comienza a desprenderse el estilo de regencia e ir por la lucha de contornos y relieves. En 1742 a 1750, Justo Aurelio fue uno de los arquitectos, escultores, dibujantes y creador del estilo rococó y de múltiples grabados de proyectos y decoraciones. En 1743 murió el cardenal Fleury. En 1748 gana la batalla de Fontenoy de 1745. En 1755, Jacob Taferi fue el broncista más importante de la época. En 1756 inició la Guerra de los 7 Años. En 1760 se hacen menos violentas las curvas de los muebles y las decoraciones de bronce. Es más moderado y se limita a artistas. En 1763 se dio y culminó la Guerra de los 7 Años. Y en 1765 a 1767 fue el final del estilo Luis XV. En el análisis inmobiliario tenemos como análisis la silla cabriolet, la cual en el análisis formal aparece más el uso moderado de las líneas curvas y se utilizaba menos adorno de fantasía. Era de estilo rococó y presentaba simetría en sus formas. Su respaldar tenía la forma de unión de un rectángulo con una semicircunferencia. El asiento era de forma cuadrada, pero con bordes curvos, y las patas eran de forma de un cubo, con sus tracciones laterales. El material que más utilizaban era la madera peral y el ébano. En el análisis funcional, como función principal era el reposo, se colocaban mayormente en centro de las habitaciones o donde mandaban sus exigencias de su uso. Tenían respaldar curvos, asientos tapizados y las patas cabriolet. En el análisis espacial eran de diferentes medidas, tanto el asiento como el respaldar y las patas. Siguiente. En el análisis constructivo, en su construcción se prohibió el uso de clavos o de pegamentos. En su tapicería era colocada con fina marquetería como el oro y la plata. Se utilizó los chevilles o los tacos de madera para poder unir los travesaños y se hizo el entramado de madera, lo cual hacía que se mantuvieran unidos la estructura, ¿no? La estructura estaba compuesta por el respaldo, el larguetero, el travesaño, la guarnición, las patas traseras y las patas delanteras. En el análisis ornamental ya aparecen las imágenes de la naturaleza, como las flores talladas y las conchas de mar, y también abundan las líneas curvas y los arabescos. En el perfil remataban con un cabochón o un adorno, y en la tapicería, bueno, jugó un capítulo importante ya que se buscaba la comodidad en el asiento. Siguiente. Como segundo mobiliario tenemos el Bureau de Pente, un escritorio altamente valorado en esa época. En la imagen podemos ver el escritorio de Luis XV, actualmente se encuentra en los principales museos. Como análisis formal, pues se puede dividir el mueble en 3 partes, la inferior y superior para almacenaje y la media de trabajo. Se elaboraban con materiales nobles como la madera de caoba y presentaba cajones de almacenamiento y organización, cajones con compartimentos secretos y la tapa plegable ornamental que protegía la mesa de trabajo. En análisis funcional, lo principal era la amplia y práctica mesa de trabajo para los escritores más que nada. En los cajones superiores se guardaba documentación y cartas. En los compartimentos secretos que presentaban los cajones en el fondo, se guardaban los documentos confidenciales. Y pues la ergonomía y practicidad de este mueble era muy conveniente para escritores y usuarios de esa época. En análisis espacial podemos ver las diferentes medidas y proporciones que presenta este escritorio. En análisis constructivo, pues el escritorio Luis XV con solapa inclinada, bronces y maquetería. Luego podemos ver el escritorio inclinado con su solapa hacia abajo, mostrando los ganchos que lo sostienen y el casillero interior. También tenemos una sección vertical mostrando el funcionamiento de los ganchos y otra sección vertical que muestra las bisagras y los perfiles de la parte inferior. En análisis ornamental, pues primero que nada resaltaban el equilibrio de las formas y las decoraciones de marquetería. Se hizo muy popular las reparaciones de las flores y mientras más detallado
o más importante era el artista que trabajaba en estas ornamentaciones, su valor iba aumentando. En el tercer mobiliario tenemos la cómoda de Charles Crescent. En su análisis formal se le da la base rectangular, las patas largas en forma de S. Se presenta el estilo rococó. Las caras de las cómodas están decoradas con frisos geométricos. La cómoda se presenta en una forma simétrica con un material de madera satinada. En análisis funcional se suele colocar al lado de una pared o en una esquina de una habitación. En análisis espacial tenemos la altura de 89 centímetros junto con los cajones de 15 centímetros y las patas de 50 centímetros. Tiene un ancho de 130 centímetros y una profundidad de 55 centímetros. Siguiente. En análisis constructivo se encontró la idea del cartucho polibulado de la parte superior y en la parte inferior de dos palmas entrelazadas y anudadas. En este aspecto se diferencian de las cómodas, las anteriores generalmente decoradas con marcas y pallevas. Su decoración de bronce se enriquece en la fachada, el mármol en pequeños pedazos de ágata. Se volvieron más elegantes con las piernas más largas en forma de S y los torsos femeninos estilizando en las esquinas sobre las piernas. En análisis ornamental, los frentes de las cómodas se volvieron más redondeados de forma. Enredadas de bronce dorado se enroscaban y enrollaban a lo largo de la fachada. Las caras de las cómodas estaban decoradas con frisos geométricos de ojos de roble. Su frente estaba profusamente decorado con trofeos de armas y cabezas de leones, mientras que en la parte superior un pedestal sostenido por los dos búlgaras enrolladas sostiene un grupo de réplicas de estatuas. Siguiente. Ok, a continuación se muestran las conclusiones del grupo que se ha hecho individualmente. Siguiente. Y también se pueden observar los anexos, las reuniones que se ha ido haciendo durante este tiempo. Siguiente. Y la respectiva bibliografía. Por último, a continuación se presenta un modelado 3D del mobiliario escogido por el grupo, que en este caso es la silla cabriolet de Luis XV. En un análisis ornamental, pues se pueden observar las características previamente habladas por mis compañeras, un análisis que detallamos el adorno tallado, que en este caso son de flores y de conchas de mar. Luego también tenemos el reposo del brazo, que es acolchonado de un tapiz fino y reforzado por un tejido con detalles. Este tapiz, cabe recalcar que es muy fino porque era el mismo que utilizaban para las vestimentas de las personas que vivían en ese tiempo. Y también otro adorno, el adorno tallado en la parte inferior de la silla, es de algunas imágenes de naturaleza. En lo que es el análisis estructural, se observa que está compuesta por muchas partes, por ejemplo, el respaldo, el larguero, el travesaño, el guarnición, las patas traseras y las patas delanteras. Hay un detalle en las patas que es el galvo, previamente también estudiado, es un perfil de madera tallado como adorno ubicado en la parte inferior de las patas delanteras. Eso sería todo por el grupo. Muchas gracias.